nosotros seguimos en el programa. Por supuesto, tenemos varios invitados en una jornada que ha tenido bastante actividad informativa. Hemos invitado al viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, a quien le agradezco mucho por estos minutos. Viceministro, se plantea una ampliación de la denuncia penal por el tema de la gestora pública. Esta ampliación alcanza también al exministro de Economía, Mario Guillén, a Patricia Mirabal. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que se ha encontrado respecto al tema de la gestora pública? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge, un placer saludarlos y por su intermedio a toda su teleaudiencia. Evidentemente recordarán ustedes que en fechas pasadas el licenciado Flores, el gerente de la gestora pública, presentó una denuncia en contra del exministro y ahora candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora. Esta denuncia consistía en que se contrató a una empresa, CISDE, para para proveer de un software para que pueda empezar a funcionar la gestora en el tema del seguro a largo plazo. Esto es en el tema de las AFP. ¿Ya? Ese contrato se hizo por $5 millones. ¿Ya? Luego se le adelantó a la empresa la suma de $3,5 millones. La empresa termina de hacer el software y le mandan varias notas, tanto al exministro Arce como al exministro Guillén, donde les dice que ellos ya concluyeron con el software y necesitaban el soporte técnico, ya que es lo que en informática se conoce como el hardware. Entonces, el gobierno de ese entonces no les proveyó ese soporte técnico. Entonces, esta empresa no tenía dónde instalar ese software. Son aproximadamente 20 notas que mandó esta empresa diciéndoles que de una vez ellos necesitaban ya instalar el software, capacitar y todo eso. Entonces, nunca le hicieron caso a esta empresa. Ya, obviamente que el contrato no se cumplió. Ya no se han devuelto esos $3,5 millones. Nosotros en este apersonamiento hemos ampliado la denuncia al exministro Guillén, porque también él en su calidad de ministro tenía la obligación ineludible de proveer, al igual que en su momento el exministro Arce, de este soporte técnico. Imagínense, esto pasó el 2017. Hasta ahorita la gestora no ha podido cumplir con su rol. Gracias a estos dos caballeros y también a la señorita Patricia Mirabal, que ella era la directora de la autoridad de pensiones, y también el señor Ferrufino, que era el ex viceministro de pensiones. Entonces, imagínense ustedes, estas autoridades son las que provocan el incumplimiento del contrato. ¿Ya? Entonces, prácticamente se los regalan esos $3,5 millones, lo regalan esos $3,5 millones, y después hacen una nueva licitación, pero ya no por $5 millones, lo hacen por $10 millones. ¿Ya? Entonces, obviamente que aquí hay un daño económico fuerte al Estado boliviano, porque ¿quién va a devolver esa plata? En virtud de ello, también nosotros hemos solicitado al Ministerio Público que congele de estos señores y anote preventivamente sus bienes. Muy bien. A ver, viceministro, permítame, por favor. Sobre este software para la gestora pública, el momento en el que presentó la denuncia el licenciado Flores, hablaba precisamente sobre que se había hecho posteriormente un contrato que no era por comprar el software, sino era por una especie de alquiler. Era un alquiler que iba a demandar una importante cantidad de dinero. Entiendo que ese contrato de alquiler que se firmó entre los primeros días de noviembre del año pasado, justo cuando el país estaba en una situación social muy delicada, finalmente fue frenado por el ministro de Economía, por el licenciado Parada, en esta gestión.
Evidentemente no, el tema era comprar otro software, ¿ya? Pero ya no en los 5 millones de dólares que se contrató primero. Ya este contrato se hubiera podido cumplir si las autoridades del Ministerio de Economía en su momento hubieran proporcionado el soporte técnico. Pero como no lo hicieron, el contrato no se cumplió y ellos, como no es plata de su bolsillo, decidieron intentaron gastar 10 millones de dólares para comprar un software idéntico al que ya habían pagado ellos 3 millones y medio. Entonces ese fue el contrato que ya estaba hasta licitada, ya estaba adjudicada la empresa, ahorita no la tengo en mente, pero ya se había adjudicado, y lo que hizo el licenciado Parada en ese momento fue frenar ese proceso y no realizar la suscripción del contrato. Usted me menciona de que existiría un daño económico de 3.5 millones de dólares. ¿Este dinero fue pagado a la empresa? ¿Fue desembolsado ya a la empresa? ¿De ese dinero no existe ningún tipo de rendición o de avance en cuanto al objetivo, al fin, al objeto del contrato? A ver, como no se pudo llevar a cabo la provisión de este software, se resolvió el contrato por incumplimiento, ¿ya? Entonces ahí se perdieron los 3 millones y medio, porque nadie los ha devuelto. Ese es el daño económico que se ha provocado. Y además de eso, imagínense 2017, 2018, 2019, que las gestoras no están cumpliendo con su rol, ¿no es cierto? Ya hay que pagar sueldos, hay que pagar alquileres, pero esa institución no está cumpliendo con su función. ¿Por qué? Por culpa de estos irresponsables, que primero no proveyeron el soporte técnico a la empresa que ya les había anunciado que tenía listo el software, y después de eso hacen nueva licitación y adjudican a otra por el doble del precio. Gracias a Dios, el entonces ministro José Luis Parada pudo frenar eso y no se llegó a la firma del contrato. Ahora se está haciendo hacer otra nueva licitación, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, viceministro, la denuncia fue presentada en su momento por el director de la gestora pública, el licenciado Flores. ¿En qué está esa denuncia inicial? Porque de lo que estamos hablando es ahora de una ampliación. Entra Mario Guillén, entra Patricia Mirabal y entra Oscar Ferrufino, pero esa primera denuncia que precisamente especificaba el tema del contrato para la gestora pública, ¿avanzó, no avanzó? ¿Se hicieron las notificaciones? ¿No? ¿En qué quedó ese primer intento que hizo el director de la gestora pública? Bueno, eso ya está con un fiscal asignado al caso. Corresponde ya que estas personas que primeramente fueron denunciadas ya estén citadas a declarar. Eso ya es una atribución del Ministerio Público de acuerdo a su estrategia. Segundo, con esta ampliación que nosotros hemos hecho, corresponde también citar a declarar al señor Guillén, a la señora Mirabal y al señor Ferrufino. Del trabajo de la Fiscalía respecto a la primera denuncia, porque, se ha presentado al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene sus tiempos, tiene que hacer su investigación, está todo bien, pero se ha hecho el seguimiento, se están cumpliendo los plazos. La denuncia del director de la gestora pública, el del ahora ex director de la gestora pública, Flores, no es reciente, ya lleva varias semanas en el Ministerio Público. ¿Cuánto se ha avanzado? Correcto. Como le digo, tienen que ya emitirse las órdenes de citación, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un trabajo coordinado con el Ministerio Público. También hay que reconocer el excesivo trabajo que tienen los fiscales, principalmente en temas de corrupción, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos haciendo el seguimiento, estamos coordinando con el Ministerio Público. Y le repito, corresponde ahora que todos estos señores que están inmiscuidos en este tema en calidad de denunciados sean ya citados a declarar lo más pronto posible. A ver, por favor, le voy a pedir que muy puntualmente podamos, de acuerdo a esta ampliación, se amplía y cuál habría sido en el criterio de los denunciantes, en este caso el gobierno, la participación de Luis Arce y Mario Guillén. Voy a ir por partes, voy a ir nombrándole de las personas que ustedes han nombrado hoy para ir identificando cuál es
entiende el gobierno serían algunas responsabilidades. En el caso de Luis Arce y de Mario Guillén. Bueno, ellos tenían la obligación legal por mandato del Decreto Supremo 3123 de proceder ya a la implementación de esta gestora. Por eso es que contratan esa empresa para que les provea el software. Pero ellos, en vez de proveerle ese software a la empresa, ambos, ¿no? Me refiero al ministro Arce y al exministro Arce y al exministro Guillén, ellos no le proveyeron a la empresa ese soporte, lo que impidió que ese software se instale y por ende impidió que la gestora empiece a funcionar. Ahí hay un incumplimiento de deberes para empezar. Ese incumplimiento de deberes ha provocado un daño económico al Estado, que en este estaríamos hablando de conducta antieconómica. Y el otro es contratos lesivos al Estado ya por el segundo, por la segunda adjudicación, ¿no es cierto? Entonces, en estos aspectos entran estos dos exministros y también la señora Patricia Mirabal, que ella era la autoridad de pensiones y seguros, ¿no es cierto? Que ella también tenía que operativizar todas esas cuestiones. Eso no se realizó y es producto de eso que el Estado boliviano perdió $3,5 millones de dólares. En el caso de Patricia Mirabal, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, tendría que haber estado bajo fiscalización de esta entidad, de la Autoridad de Pensiones y Seguros, todo el tema de la implementación de la gestora, un tema tan sensible como es un software, como para que funcione una gestora pública, es un software muy avanzado, por supuesto no es cualquier software que se puede instalar en una computadora. La Autoridad de Pensiones tendría que haber hecho la fiscalización. ¿Qué es lo que han identificado ustedes? A ver, la señora Mirabal como directora, como la Autoridad de Pensiones, era la encargada de la reglamentación de la implementación de la gestora. Y ni siquiera le puso el título al reglamento, es decir, no se hizo ningún tipo de reglamento. Se pagaron $3,5 millones de dólares por un software que nunca se obtuvo. Nunca se realizó la reglamentación correspondiente para que la gestora funcione. Esta señora también ahí ha cometido los delitos de incumplimiento de deberes y también de una conducta antieconómica, porque si la reglamentación hubiera estado realizada, se hubieran proporcionado los servidores técnicos, los aparatos técnicos para que esto funcione, ya la gestora hubiera estado cumpliendo su papel, su rol, ¿no es cierto? Pero no lo está hasta el momento. A propósito de este tema, la gestora, en su momento y cuando se presentó la idea de la gestora pública, se aprobó la ley y todo aquello que dio inicio, que dio nacimiento a la gestora pública, había observaciones muy puntuales respecto a que se tenía que contratar personal especializado con sueldos muy elevados, con sueldos que eran totalmente diferentes a los que se pagan en la administración pública por una cuestión de que se necesitaba técnicos, de que la situación era totalmente diferente. La gestora en estos momentos no está cumpliendo el rol que debería estar cumpliendo. En realidad está trabajando a media máquina, no está haciendo lo que debería hacer. ¿Se ha analizado ese tema? ¿Se está viendo el tema Correcto. Por ejemplo, lo que usted dice es interesante. 2017, 2018 y 2019 a sueldo esa gente que tenía que ser la gente técnica que haga funcionar la gestora. Se contrataron, pero como no hubo el soporte técnico, no hubo la reglamentación, estos señores nunca hicieron su trabajo, pero ganaban sueldo. ¿Y eso entraría en algún tipo de figura en la evaluación o...? Por supuesto, eso también entra en lo que es una conducta antieconómica, porque cuando estamos frente a una conducta antieconómica, cuando el accionar del funcionario público o su omisión provoca una pérdida económica al patrimonio del Estado. En este caso, hubieron omisiones, ¿ya?, que provocaron un daño, y no solamente es los $3,5 millones de dólares, sino todo lo que se ha gastado en infraestructura, en personal y todo eso, que ese personal no trabajó por la inacción de estas autoridades.
Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, viceministro. Un abrazo. Gracias por siempre atender la convocatoria de Noche Sin Tregua. Gracias.